Okay, buenos días. Vamos a estudiar el Chumash para el día lunes, Parashat Shemot. Ayer empezamos a contar la historia de los inicios del Galut Mitzrayim, del exilio de Mitzrayim, y cómo el faraón llamó a Yocheved y a Miriam para que participen en la aniquilación de su propio pueblo, y obviamente ellos no lo hicieron y buscaron formas de salvar a los niños judíos. Entonces hoy empieza cuando Paró los llama y los reclama. Vayikra melech Mitzrayim lamiyaldot vayomer lahen madua asiten hadavar hazeh vatechayena teyeladim. Entonces el rey de Mitzrayim llamó a las parteras y les dijo, ¿por qué hicieron esto y dejaron vivir a los niños? Entonces, Vatomarna haimialdot el Paró. Entonces las parteras dijeron al faraón, Kilo hanashim hamitzriot haivriot. Tiene que entender que las mujeres judías no son como las mujeres egipcias. Son diferentes. ¿De qué manera? Kijayot heina. Ellas mismas son parteras, son expertas en ayudar a dar a luz. Beterem tavo alehen hamiyaledet. Antes que la partera llega a ellos, viyaladu, ya el niño nació. Entonces eso fue la respuesta que dieron al faraón, como diciendo que ¿qué quieres? Ellos todo hacen solo. Entonces no tenemos forma de controlar eso. Explica Rashi, que Hayot Heina dice Bekiyot kemialdot. Son expertas como parteras. ¿Ok? Hayatar. Veraboteinu darshu harei hayu hein mishulot lechayot asadeh. Son comparadas el pueblo judío a las bestias los animales del campo. Y como vemos, un animal no llama a la partera para que la atienda antes cuando va a nacer. Los animales saben cómo hacerlo solo. Y donde vemos que están comparados a los animales. Entonces vemos en la Torah, dice Gur Aryeh, cuando habla de Yehudá, dice que él es como cachorro de león. Y Benjamín dice que es lobo que arrebata. Yosef dice que es el primerizo de su toro, Shor. Naftali dice que es una gacela veloz. Entonces tienes varios tribus que se usa animales para describir sus fortalezas y la bendición que dieron tanto Jacob y Moshe utilizaron estos animales. No sé si han visto, inclusive en nuestra sinagoga, los tribus tienen su símbolo, tiene un animal que los representa. Entonces aquí Yocheved y Miriam estaban diciendo al faraón, mira, ellos son como los animales, no llaman a ninguna partera y ya el niño nace. Entonces Rashi dice, en cuanto a los otros tribus que no menciona ningún animal con respecto a ellos también son. Porque como leímos la semana pasada, que Jacob al final, en la bendición que dio a los hijos, él dio a cada uno también la bendición del otro. Aunque principalmente la bendición fue para ese tribu, pero todos los tribus recibieron algo de todos los otros tribus también. Entonces, esto fue la forma que ellos respondieron. Entonces, la Torah dice, Vayetev Elohim lamiyaldot, y Dios benefició a las parteras, Vayirev ha'am vayatzmu meod, y el pueblo se incrementó y fortaleció mucho. Ellos recibieron una gran premio, recompensa
por lo que ellos hicieron, porque era muy peligroso, porque el rey los encomendó con una misión y abiertamente no hicieron caso a lo que dijo el rey. Y Hashem los premió. ¿Cuál era el premio que recibieron? Dice la Torá, Vayehi ki yaru amiyaldot et Elokim, vayas lahem batim, y fue porque las parteras habían temido a Dios que Él les hizo casas. ¿Qué quiere decir que Él les hizo casas? Rashi explica, Batei Kehuna, Ulevia Umalchut. De ellas dos, de Yocheved y de Miriam, salió el sacerdocio, los Leviim y los reyes. Shekruyim Batim, que todos estos se llaman casas. Que Moshe Katuv, Vayiven et Beit Hashem et Beit HaMelech, Kehuna Ulevia mi Yocheved, o Malchut mi Miriam, que deita b'mesechet sotah. Entonces, la Kehuná, el sacerdocio y Leviá y los levitas salen de Yocheved, porque los hijos de Yocheved son Aarón y Moshe. Y de Miriam salió el rey David, como se explica en el Tratado de Sotá. Cómo llega Miriam de ser madre de David. Bueno, esto es toda una explicación, pero en breve, Caleb terminó casándose con Miriam. Y por ahí sale David Amelech, y por eso esto fue premio por haber hecho lo que ellos hicieron acá. También hay una explicación, Vayas lahem batim, hicieron casas, hicieron casas. También hay otra explicación que Paró, debido a que lo que ellos habían dicho, que no hay forma de controlarlo, dice que Paró tuvo que hacer casas de egipcios dentro de Goshen, porque mientras que era estrictamente una zona de los judíos, podían seguir evadiendo el decreto del faraón. Entonces, Vayasle en Batim, según otra explicación, significa que tuvo que hacer casas egipcias ahí para poder espiar y ver cuándo van a nacer, porque él no se dio cuenta todavía que es la mano de Hashem aquí, la mano de Dios. Y por un rato largo no se da cuenta de esto. De aquí todavía él que está empeñado con su idea de aniquilar y va a buscar la forma, aunque él trata una cosa y otra cosa y no funciona nada, no se da cuenta que esa es la mano de Hashem. Y cuando Hashem no permite que se haga algo, no se va a hacer, ni que hagas todos los planes que hagas. Y esto sigue inclusive después con todas las plagas, hasta finalmente tuvo que darse cuenta el faraón, pero muy, muy tarde, que la mano de Hashem está en todo esto. Vayitzav Paró lechol amo leimor. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, Kol habein hayilod hayeora tashlichu. Todo niño que nazca, arrójenlo al río. V'cholabat techayun, y todas las niñas dejen vivir. Entonces Rashi explica aquí, lechol amo, él promulgó este decreto, dice, del exterminio de los niños, inclusive contra los mismos Mitzriim. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Porque el día que Moshe nació, sus astrólogos, los astrólogos de Paró, le dijeron, hoy nació el libertador del pueblo judío. Pero no sabemos si surgió del pueblo egipcio o si surgió del pueblo de Israel. Y nosotros vemos, dice, que su final va a ser a través del agua.
Por esta razón, dos cosas. Primeramente, él dijo, como no saben si es egipcio o si es hebreo, hay que matar a todos los niños. Pero número dos, ya que él no quería, como dijimos ayer, Hashem siempre paga midah keneged midah. O sea, como uno hace, así viene mismo el castigo. Entonces Dios había dicho que nunca va a destruir el mundo con el agua. Pensó él que de ninguna manera, equivocadamente, porque Hashem dijo que no iba a destruir el mundo, pero no a un individuo o a un pueblo. Pero el punto es que estos astrólogos algo de la verdad sabían por las estrellas. Pero esa es la diferencia entre un profeta y un astrólogo, que pueden saber cosas, pero no pueden saber con certeza ni todos los detalles el astrólogo. Entonces, lo que no sabían era que Moshe no iba a morir ahogado en el agua, como quizás habían pensado, sino iba a morir a causa del agua. Más adelante, cuando Hashem le dijo que habla a la roca para sacar el agua, en vez de hablarle a la roca, él pegó. Y eso fue la razón que él no pudo entrar después en la tierra de Israel. Entonces el agua estaba relacionado con el final de Moshe. Pero ellos no lo vieron claro. Vayelech ish mi bet Levi vayikach et bat Levi. Ahora la Torah va a empezar a contar la historia de el Salvador del pueblo judío, Moshe Rabbeinu. Y eso es muy significativo. Porque sabemos que Hashem siempre manda la curación antes que la enfermedad. Entonces aquí la Torah primeramente nos dice sobre la curación, ¿no? El libertador del pueblo judío que era Moshe. Una vez que se establece que él está vivo y está en este mundo, empieza a contar la historia en detalle de su exilio. Y aquí entonces cuenta cómo nació Moshe, que un varón de la casa de Leví fue y tomó como esposa una hija de Leví. Dice Rashi, Parush hayam imena mipnei gzerat paro vechazar ulekacha vezehu vayelech shalach ba'atzad bito she'amra lo gezeratcha kasha mishel paro. Lo que sucedió fue que cuando Amram, el padre de Moshe, vio el decreto del faraón, y él era un líder importante del pueblo judío, él fue y divorció a su esposa para no seguir procreando y teniendo hijos. Cuando él hizo esto, siendo líder, mucha gente hizo lo mismo. Lo tomó como señal. Llegó su hija, que era pequeña todavía, Miriam, y Miriam le dijo que tu decreto es peor que el decreto del faraón, porque el faraón dijo que había que matar solamente los varones, y tu decreto vas a aniquilar también las niñas. Cuando ella dijo esto, él volvió a casarse con su esposa otra vez. Eso es increíble, la lección. Primeramente, una niña fue lo que enseñó a su padre, pero más allá es que uno no tiene que jugar el rol de Dios. Uno tiene que hacer lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál va a ser el resultado? Eso no es nuestro problema. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Y después, lo que sale, seguramente si hacemos, vamos a tener la bendición de Dios. Entonces, es interesante que lo llama Bat Levi, aunque ella era una mujer ya muy mayor. Y Rashi saca la cuenta que tenía 130 años de edad en este momento, cuando nació. Saca la cuenta porque ella nació Ben Ahomot, cuando entraron en el... y bueno, no vamos a entrar en toda la cuenta como lo saca, pero el punto es que tenía 130 años. Pero la Torah lo llama así como si fuera una joven, Bat Levi. ¿Por qué? Porque Hashem hizo de que otra vez tuviera la belleza y que esto de una joven. Y esto pasa varias veces en la Torah.
Sarai Meinu tenía 127 años. Y la Torah también dice que siempre mantuvo su belleza. De todas maneras, dice, Vatar Haisha Vatelet Ben. Menos mal que se volvieron a casar, porque de ahí es donde nació este hijo. Vateira oto kitovhu, vatitzmeneo shlosha yerachim. Y dio a luz a un hijo, vio que era bueno y lo ocultó durante 3 meses. Dice Rashi, kitovhu, como que vio que era bueno, que mamá o papá no ve a su hijo como bueno. Dice que no es así bueno en el sentido solamente literal, sino algo pasó cuando nació Moshe. Dice que cuando Moshe Shenolad nitmale habayit kulo ora, la casa entera se llenó de luz. Inmediatamente sabían que hay algo anormal aquí, hay algo especial. Velo yachlo od hatzpino vatikach lo Tevat Gome, Vatachmera, Bachemer, Uvazafet, Vatasem Bat Hayeled, Vatasem Basuf, Al Sefat Hayaor. Pero ya no pudo ocultarlo más, por lo que tomó para él un arca de junquillos y la calafateó con barro y brea, puso en su interior al niño y la colocó entre los juncos a la orilla del río. En otras palabras, Moshe Rabbeinu nació temprano. ¿Cómo se dice eso? Prematuro. Nació prematuro. Y entonces, él parió a los 6 meses y 1 día, dice Rashi. Entonces, ellos ya sabían que desde que Amram se vuelve a casarse con Yocheved, hay que estar pendiente. Tenían anotado que en 9 meses hay que fijarse en esta casa a saber cuándo va a nacer el niño. Pero de nuevo Hashem hizo que naciera temprano. Entonces no ni pendiente ellos que Yocheved podía tener un bebé. Bueno, resulta que sí lo tenía y era algo muy especial porque la casa se llenó de luz. Y entonces los primeros meses lo podía ocultar, pero ya cuando se estaba llegando a la fecha que estaban pendientes, ya tenía que hacer algo porque iban a venir a buscar. Y ahí es donde hizo esa cesta donde lo escondió a Moshe. Explica que fue con barro y brea por fuera y barro por dentro, para que ese justo Moshe no oliera el mal olor de la brea. La colocó entre los juncos. Entonces dice, vemos esta expresión en otro lugar. En Yeshayahu dice cañas y junquillos marchitos. En otras palabras, en esa parte del mar donde hay agua, pero también hay plantas que crecen, lo metió allí en ese lugar. Dice la Torah, Vatetatzav achoto merachok ledeya ma yease lo. Y su hermana Miriam se mantuvo a cierta distancia para saber qué sería de él. No lo iban a dejar así, vigilando y viendo qué va a pasar. Resulta, Vateirat bat paro lirchotz al hayaor, venaarotea holchot al yad hayaor, Vateirat ateiva betoch asuf, vatishlach et amata vatikachea. La hija del faraón descendió para bañarse en el río, y sus doncellas caminaron junto al río, vio el arca entre los juncos y envió a su criada y la tomó. Rashi explica lirchotz al hayaor, para bañarse en el río. Dice, para mejor comprender su sentido hay que cambiar el orden de este pasuk y explicarlo. La hija del faraón bajó al río para bañarse en él. O sea, la forma del pasuk no está tan claro y Rashi lo está explicando. Junto al río, ¿ok? Dice que Etamata, su criada, simple sentido es su sierva.
mandó a su sierva a mirar qué es esta cesta que hay ahí, algo extraño. Pero hay otra interpretación que dijeron nuestros sabios, que es amatá significa su brazo, que había aquí un milagro. Ella extendió su brazo para agarrar y se alargó y se extendió su brazo milagrosamente para poder ella misma agarrarlo. De nuevo estamos viendo cómo Dios está en cada paso de esta historia y también en la historia de cada uno de nosotros. Solo hay que mirar y ver. Vatiftach vatireihu et hayeled, la abrió y vio al niño. Dice, Vihine nar boche vatachmol alav vatomer miyaldei haivrim ze. Lo abrió y vio al niño, y he aquí un jovencito que lloraba, se apiadó de él y dijo, este es un niño de los hebreos. Ella sabía. ¿A quién vio? Dice al niño, este es el sentido simple. Vio al niño, pero su interpretación midrashica, o sea, el midrash, dice que junto al niño vio la presencia divina, vio la Shekhinah. Como dijimos, este niño no fue un niño cualquiera. Cuando nació, la casa brilló completamente, se llenó de luz. Entonces ella cuando vio que hay algo extraño aquí. Vihine nar boche, y vio un jovencito que lloraba. Dice jovencito porque su voz era como de un adolescente, aunque era un bebé. También algo extraño. Vatomer achoto el bat paro, ha'elech vekarati lach isha mineket min ha'ivriot, vetenik lach et hayaled. Sí. Entonces dice que ella, Miriam, estaba viendo todo esto. Quiero mencionar que hay muchos comentarios y está lleno de todas las historias de la Torah, pero sobre todo esto, por ejemplo, la misma hija del faraón estaba como renunciando a la idolatría de la casa de su padre. O sea, pero estamos aquí estudiando lo básico del texto con el comentario de Rashi. Entonces dice que Miriam estuvo viendo todo esto y ve que lo agarran, entonces inmediatamente ella se pone en acción. Entonces dice, Min ha'ivriot, shechziratu al mitzriot harbe linok velo yanak lefi shayatid ledaber mashchina. ¿Cómo sabía en el simple sentido de que era un niño judío? Porque trató de dar a mujeres egipcias para que le amamantan al niño, pero el niño no quiso tomar de ningún lado, porque él iba a comunicarse directamente con la presencia divina. Entonces no podía tomar de cualquier lugar, tenía que ser de un lugar específico, que en este caso es su propia madre. Entonces eso es lo que dijo Miriam, yo te busco a alguien que te ayude con este problema que tienes, porque tienes un bebé que no puede comer, yo te consigo quien le dé a comer. Vatomer la bat paro leji vatelech alma vatikrat ema yalet. La hija del faraón le dijo, ve, y la joven fue y llamó a la madre del niño, a Yocheved. Dice, vatelech alma, la joven se fue, dice, con presteza y vigor como un joven. Vatomer la bat paro, helichi et hayeled hazeh vehinikihu li, vani eten et tzcharech vatikach haisha hayeled vatenikeo. La hija del faraón le dijo, llévate a este niño y amamántalo para mí, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo amamantó. Increíble. No solamente que fue devuelto a su mamá, sino todavía le dice que le iba a pagar un salario. ¿Para qué? Para dar comida a su propio hijo.
Dice, Helichi nitnaba velo yada ma nitnaba, hei shelichi. Dice, la hija del faraón profetizó sin tener conciencia que estaba profetizando. ¿Por qué? Al utilizar esta expresión en hebreo que es Helichi, es como si hubiera dicho, he aquí lo que es tuyo. Le dijo una expresión, toma lo tuyo. Ella no sabía lo que estaba diciendo, pero estaba diciendo una profecía. Vayigdal hayeled vativieu levat paro vayihila leven vatikra shemo Moshe vatomer ki min hamayim ishitihu. El niño creció y entonces ella lo llevó a la hija del faraón y fue un hijo para ella y llamó su nombre Moshe, pues dijo, porque de las aguas lo extraje. Dice Rashi, lo extraje, Mishitihu, o sea, el nombre de Moshe significa extraer porque fue extraído del agua. Este término debe ser entendido como dice el Targum, que lo extraje, expresión que significa extraer en la lengua aramea. Y trae otros ejemplos donde vemos esta palabra en este sentido. Entonces, esta es la historia cómo nació Moshe. Había mucho misterio y muchos milagros, tanto en su momento de nacer, cómo nació, cómo fue salvado. Y como él es un milagro, fue uno que acompañó toda su vida, su propia vida y la vida del pueblo judío con milagros.